Ahora. Eh, Hola a todos, bienvenidos a la sala Divergente 99. Bueno, en esta ocasión tenemos a un señor que estudió simultáneamente Historia Antigua, Arqueología y Derecho en la Universidad de Murcia. Es autor de varios libros y numerosos artículos en diversos medios y como abogado se dedica casi exclusivamente a la ley de costas. Fundó con sus clientes en todo el país la Plataforma Nacional de Afectados por esta ley y consiguió en 2009 una declaración por el Parlamento Europeo contra prácticas abusivas en España en relación con esta materia. También inició una lucha contra las restricciones sanitarias en 2020, ¿no? Pero hoy nos va a hablar sobre la Constitución española. Buenas tardes, José Ortega. ¿Qué tal estás? Buenas tardes y saludos a todos. Y a ti el primero. Gracias. Bueno, supongo que tanto tiempo como abogado y luchando con los derechos, esto y lo otro, a nivel internacional, nacional, la agricultura, la pesca, las restricciones sanitarias, se te ocurrió, lógicamente, de pensar en el tema de la Constitución, ¿verdad? No, esto es anterior. Esto lo hice Anterior. en Ujú, 2012. En 2012 ya estaba la cosa mal ujú, y yo dije, bueno, aquí hay que hacer algo. Entonces, esto realmente vino porque cuando se consiguió que el Parlamento Europeo le metiera un palo a Zapatero el 26 de marzo de 2009, en el Pleno, el Parlamento Europeo que dijo que España tenía que reformar la ley de costas. Entonces, lo que hice fue redactar un proyecto de reforma yo de la ley de costas. Lo presenté en una rueda de prensa en Madrid, en Hotel Vinci Soho de Madrid, en mayo del 2009, fue. Sí. Y entonces yo ya veía que la democracia española era disfuncional y redacté un documento que contenía las bases de una constitución nueva o de una reforma de la constitución. Y gracias a una persona que me disciplinó, eh, pues una amiga que tengo en Barcelona, pues redacté todo el proyecto de ley íntegro. Ella me dijo, no, ¿cómo que unas notas para reforma constitucional? Tienes que redactar un proyecto de ley entero con todo lo que lleva. Con todo lo que lleva, con preámbulo, con texto ujú. articulado, y eso es lo que hice en agosto de 2012. En agosto de 2012 fue eso, sí. Y ya estaba la cosa mal, pero claro, no estaba como está ahora, porque Claro. ahora es más necesaria que nunca, es más necesaria desde luego que en aquel momento. Em, Ese proyecto está inspirado, no sé, es que no sé si habrá algún país en Europa o en el mundo que tenga una constitución que sea realmente para el ciudadano, ¿no? Que no tenga esa especie de privilegios aparte, ¿no? Por ejemplo, los aforamientos y cosas de estas, ¿no? O la separación de poderes. No sé si tienes constancia de alguna constitución que exista en el No, mundo, ¿no? No. no, es que los aforamientos, yo ahora mismo no recuerdo si están recogidos en la Constitución, pero me parece que no. Yo creo que están recogidos Ujú. en la ley. En la ley, vale. Todas las constituciones que hay en los países, pues son constituciones que hacen una regulación de los derechos de los ciudadanos, que es básicamente para lo que sirve una constitución, satisfactoria o brillante o buena o excelente o inmejorable, todas. Pero claro, todas tienen trampa. Básicamente la trampa es, aquí hay varios resortes en el texto que escribí y hay dos principales, pero hay uno que es todavía más principal, que es la línea de flotación a los lobbies, Perdón, se ha impedir cortado un poquito lo que has dicho de los lobbies. Se ha entrecortado un meterle poco. meterle un torpedo en la línea de flotación a los lobbies y a la Ajá. influencia de los lobbies en la política, mediante una fórmula que realmente es simple, porque esto aquí no hay ningún invento de una complejidad exquisita en lo que escribí. Y ese mecanismo es que, claro, como sabemos que las campañas electorales que son tan carísimas,
están carísimas. Realmente no cumplen el gastarse tanto dinero, tanto cartel, tanta avioneta volante, tanto el líder a caballo, tanto tren, tanto de todo. Y empapelar las calles de la ciudad con la foto de un candidato, eso no tiene como función el dar a conocer un mensaje electoral. El mensaje electoral ya se conoce, ya se sabe el que es. Eso tiene como función el crear un foso económico insalvable, lo he dicho muchas veces, entre la mafia, que esto es pura mafia, pura delincuencia, la mafia de los partidos políticos a sueldo de las multinacionales y de los supermillonarios, y los partidos políticos que de forma espontánea, de forma noble, pudieran surgir del pueblo. Esto no sé si lo hay en otras constituciones, pero dudo mucho que lo haya, dudo mucho. Todos pasan de puntillas por encima del tema este y de esa manera pues consagra lo que ya sabemos, lo que ya sabemos, que las grandísimas empresas, por ejemplo, en el país emblemático que es de referencia para todos, que es Estados Unidos, pues es público y notorio que las grandes empresas financian la campaña electoral del partido A y del partido B, y de esa manera gane quien gane, ganan ellos siempre. Esto es una máxima que hay me comentó una vez un señor que era, y no sé si seguirá siendo, requete comunista, muy comunista, mucho, que había en un museo de no sé dónde, en la entrada del museo, de algo que tiene alguna relación con la masonería tenían. Ajá. Dice, déjalo que manden ellos, porque mande quien mande, mandaremos nosotros. Y es así como está funcionando. Entonces, no creo que haya ninguna constitución que les haya metido a los lobbies económicos y a los millonarios y a todo esto el palo que se le mete en este texto que escribí. No lo creo. Claro, es que se entiende, por lo menos en el mundo occidental, que la democracia se basa en el sistema de partidos políticos, ¿no? Tal vez con eso y la financiación de estos partidos políticos, pues ahí hay un gran obstáculo, ¿no? Digamos. La financiación de los partidos políticos tiene truco. En España tenemos, porque es que además todos los latrocinios estos que se hacen y todos los casos de financiación ilegal, aparte de para el gasto corriente, tienen como propósito fundamental el suministrar dinero para las campañas electorales, ¿eh? Entonces, esto es así en todas partes y no, bueno, en España, la ley de financiación de los partidos políticos, en concreto, es que tiene truco, porque se dice que están prohibidas las donaciones, se admiten las donaciones, se admiten las donaciones, Las donaciones. pero están prohibidas las donaciones finalistas. Y se dice que cuando la donación finalista cuando la donación no finalista supera un importe que va variando, últimamente era de 30.000 euros al año, 30.000 euros al año, habrá que informar al Tribunal de Cuentas. Y aquí se puede decir, ja, 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 permita que No se hace, sonría. ¿no? Ja. No es que no se haga, si es que el Tribunal de Cuentas son ellos también, es que se han apropiado del Estado. Ja, 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 permita que sonría. Pero claro, aquí hay una cuestión que nos permite entender por qué el gobierno, hablando en general, no gobierna para el pueblo, sino que gobierna para terceros poderosos. Y siempre pongo este ejemplo. Aquí te cogen y te dicen que la margarina, te protege contra el colesterol y que tomen margarina porque la margarina va a evitar que te mueras de un infarto. Los estudios serios que no están pagados por la industria agroalimentaria confirman que la margarina destroza completamente el sistema cardiovascular. Desde que es estrictamente al revés de como lo están explicando.
Yo, bueno, mi madre ya murió hace año y medio o 2 años y medio. Mi madre murió, pero yo no era capaz, ¿eh?, de convencer a mi madre cada vez que abría el frigorífico y veía la margarina, no era capaz de convencerla de que era tóxica. Era, bueno, pues muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí, o lo que quizás suceda, mejor dicho, es que si una donación de una empresa o de quien sea a un partido político no puede superar los 3.000 euros al año, bueno, esto es la confirmación, no sé si oyen los petardos, la Sí, confirmación sí. de que estamos en Valencia, ¿eh? Entonces hay una prohibición de que una donación supere los 30.000 euros al año, muy bien. Entonces no hay nada que impida que varias empresas del sector, en este caso del sector agroalimentario, se unan y hagan un acuerdo para que cada una de estas empresas financie al gobierno, al partido del gobierno, con 30.000 euros, 29.999 al año, para no tener que ir al Tribunal de Cuentas. Y esto es lo que podría eventualmente explicar, no lo sé ni lo puedo Claro. saber. Eso, Esto es lo José, que podría, perdón, sería a nivel empresa, ¿no? ¿Un particular podría hacerlo? Una sí, persona también, ¿no? Vale. claro. Sí, la ley habla de donaciones en general. Entonces, claro, que eso podría explicar, no me quiero desviar de la cuestión, ¿eh?, Ujú. pero eso podría explicar que se permita algo que es increíble. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, la publicidad de las margarinas, de los medios de comunicación, la publicidad diciendo, no, que esto es saludable, que esto te quita de los infartos y que, bueno, esto es un ejemplo. Sí. Y eso es un truco con el que habría que destruir, pero claro, no se puede, porque, y aquí sí que volvemos al tema de la reforma de la Constitución. Esa situación ahora mismo, tal y como está la Constitución, es intocable, porque desgraciadísimamente la Constitución tiene unos límites y unas prohibiciones para la iniciativa legislativa popular. O sea, qué cosa más fácil, Ujú. en teoría, que montar una iniciativa legislativa popular contra los partidos políticos para tocar esa ley y para introducir restricciones más serias o simplemente para prohibir las donaciones y ya está. Ujú. Pero claro, es que la Constitución, nuestra queridísima y simpaticísima y estupenda Constitución del 78, lo prohíbe. Lo prohíbe. Dice que la ILT está prohibida para, eh, para la proposición de leyes que sean objeto de ley orgánica y todas las de desarrollo de derechos fundamentales de la persona, como es esta, porque curiosamente el tema del régimen de partidos políticos se considera que forma parte de los derechos fundamentales de la persona. No sé a cuento de qué, no sé Sí, a sí, cuento de qué. fundamental. Claro. Pero es ley orgánica. Entonces, la materia de ley orgánica no se toca. Y es una de las cuestiones que en lo que yo escribí, pues se normaliza, digamos. Eh, Entonces, o sea, ¿qué se tendría que hacer para un acuerdo entre partidos que ganen determinada elección para poder cambiar la no, Constitución o tampoco? Tampoco podría no, ser ese el no, camino. no. Ujú. No, yo cuando yo lancé eso, en, como he dicho, lo escribí en agosto del 12 y desde agosto del 12 en adelante pues hice una serie de entrevistas de radio con el programa que tenía entonces Miguel Rix, Ujú. Somos Mejor, Salud y Libertad, eh, pero no hubo forma de que la gente leyera 18 páginas porque esto yo entiendo que es inhumano. O sea, es un sacrificio y un martirio leerse 18 páginas para mejorar las cosas en España. Los rebeldes hispánicos son muy capaces de pasarse
una tarde pasando una manifestación en Madrid o no Madrid, donde sea, que sentarse con la calefacción de su casa y leerse 18 páginas. Entonces, lo que pasó fue que, curiosamente, yo en aquella época, sobre todo por tema de ley de costas, como había estado haciendo una serie de ruedas de prensa en Canarias, iba mucho a Canarias entonces, y me quedé con una relación con un periodista de la cadena SER de La Palma, de La Palma. Y entonces este periodista me hacía seguidamente muchas entrevistas sobre ley de costas, pero hubo un momento en el que se pasó a otros temas más generales. Y así fue que hice una entrevista a principios de diciembre, pero muy principios de diciembre del 12, sobre el nuevo orden mundial. En esa entrevista sobre el nuevo orden mundial, resulta que yo cuando hacía una cosa esta y la publicaba en YouTube, pues tenía alguna visita que otra, pero o sea, 200, 300 visitas, pero no más. Y me sorprendió mucho que a los 2 o 3 días había 30.000 visitas y ahora debe tener 70.000 visitas esa entrevista. Subidón, ¿eh? Y sobre todo había una barbaridad de comentarios diciendo que el diagnóstico de la situación estaba muy bien, pero que había que hacer. ¿Qué tenemos que hacer, José Ortega? Era lo que me decían. ¿Qué tenemos que hacer? Y yo tenía la respuesta, pero la respuesta estaba bloqueada porque los propios activistas no leen. Con lo cual hice un resumen de un folio al que llamé Manifiesto 2012 y hice un artículo en mi blog. En ese artículo yo decía, bueno, yo he estado trabajando con perdón, se ha dicho, en asuntos imposibles, de ley de costas, sobre todo, pero no exclusivamente. Me han venido con asuntos imposibles. En Fuerteventura me acuerdo que me vinieron con unos derribos de un pueblo entero que lo querían en el suelo y el pueblo está en pie. Y eso cuando los abogados de allí, de la gente aquella, decían que era imposible, que ya no se podía hacer nada. Bueno, el pueblo está en pie. Entonces yo dije, como me vienen continuamente al despacho a consultarme problemas, pues ahora mismo yo voy a hacer una simulación o una metáfora y voy a simular que quien viene a mi despacho a consultarme un problema es la humanidad. Así de modesto. Así. Es la humanidad. Y entonces, bueno, la humanidad me dice, me está machacando, esto no funciona. Y entonces dije, vale, pues lanzo el manifiesto, pero no solamente lanzo el manifiesto. El resumen de un folio era para luchar contra este gravísimo problema de que la gente no lee. Entonces, el mecanismo que yo dije, bueno, voy a poner en marcha es Miguel, el mecanismo que voy a poner en marcha es el siguiente. Como tú le pones delante este resumen de un folio a cualquiera, y no hay nadie en su sano juicio que diga que no, que esto no le gusta, porque es bueno, todo es bueno, pues voy a hacer, a ver si los activistas, ya que no leen, por lo menos que se molesten en distribuir el papel y me consigan firmas y consigamos un número brutal y desmedido de firmas que en aquel momento lo fijé aleatoriamente en 20 millones. 20 millones. El procedimiento para conseguir tumbar al Estado, o más bien, digamos que el procedimiento para conseguir la reforma de la Constitución, que los políticos nunca la van a aceptar, nunca, porque no quieren democracia, es el siguiente. Primero se consiguen las firmas. No se ha hecho porque no se han conseguido las firmas. No se han conseguido las firmas porque yo he estado muy solo. He estado muy solo. Porque Claro, la gente, esto que no tiene ninguna dificultad, ninguna,
esto de pasarlo a firmar y tal, porque cada pliego tenía y tiene espacio para 10 firmas y la cuestión era obtener un progreso exponencial, de manera que cada uno de los que firman se lleve más pliegos y ese otro se lleve más pliegos, consiga más firmas y así sucesivamente hasta conseguir eso que se podía haber conseguido, se podía haber conseguido. Y entonces, cuando se llega a esa cifra o a una parecida, pues nada. Entonces, yo ingenuamente dije, hacemos una manifestación en Madrid con todos los cajas de cartón llenas de pliegos de firmas, las dejamos en la puerta del Congreso y nos vamos y después pasamos a la fase siguiente. Últimamente me he dado cuenta de que eso no tiene sentido porque a ti la policía no te va a dejar que te acerques al Congreso y mucho menos a que te acerques al Congreso a dejar paquetes que no se sabe lo que llevan. En todo caso, esa manifestación habría sido, o puede llegar a ser todavía, una operación de autoterapia colectiva gigante, en la cual el pueblo se dé cuenta, nos demos cuenta, porque yo soy pueblo, yo no soy de otro lado, yo soy pueblo, que nos demos cuenta de que el poder es nuestro, que el poder realmente nos pertenece, y entonces, pues, solamente a partir de ese momento, que si no se dejan los paquetes no pasa nada, porque el problema no es dejar los paquetes, el problema es que la gente se convenza, que la gente se convenza. Si se han conseguido ese número brutal de firmas, entonces solamente después de eso, insisto en que solamente después y no antes. Insisto porque a mí algunos me proponían que formara un partido político y yo dije, de eso nada. Yo no soy Pablo Iglesias. No. Entonces solamente después de que se ha conseguido que se ha hecho esa operación y la gente se da cuenta de que sí, que realmente tenemos poder, entonces se forma lo que iba a ser un partido, ahora ya de partido nada, porque solamente la expresión partido político ya da ganas de vomitar, causa repulsión. Entonces se forma una agrupación de electores y esa agrupación de electores se forma con el propósito de concurrir a las elecciones. Concurrir a las elecciones con un programa electoral que solamente tiene un punto, un punto, nada más que un punto, que es la reforma de la Constitución. Entonces, esa agrupación de electores concurre a las elecciones no para formar gobierno, no para gobernar, no para mandar, no para nada de esto, y mucho menos para volar en Falcon. Concurre a las elecciones y quiere ganar las elecciones para legislar en el sentido de reformar la Constitución. Entonces, si se ha obtenido ese número absolutamente bestial o un poco menos, que no me importa, de firmas, y hay una agrupación de electores que concurre con el único programa de la reforma de la Constitución, en teoría, ese partido, esa agrupación de electores, mejor dicho, tendría que arrasar. La reforma constitucional exige el voto de 2/3 partes del Congreso y del Senado. Se podía conseguir muchísimo más que 2/3 partes del Congreso y del Senado. Se podía conseguir el 95% de los escaños, en teoría, y acto seguido, una vez que se ha conseguido la reforma de la Constitución, sí que se forma gobierno, pero se forma gobierno con el único propósito de disolver las Cortes y convocar elecciones con arreglo a las reglas nuevas que ya prevé la Constitución nueva. Y entonces, a partir de ese momento, en teoría, y todo esto es muy teórico, ya lo sé. Claro. En teoría, ya tenemos democracia en España y a partir de ese momento, pues ya todos seremos iguales porque en el texto, cuando lo que hay es una
restricción brutal de la cantidad de dinero que se pueden gastar los partidos en una campaña electoral. Esto es la clave. Esto es la clave de la democracia. Esto es la clave de que todos seamos iguales. Y entonces la ley electoral tendrá que recoger, a continuación de que la Constitución dice eso, tendrá que recoger que la propaganda, los espacios de propaganda electoral se distribuyan de forma equitativa e igualitaria entre todos los partidos políticos que se presenten a las elecciones por igual. Por igual. Claro. Nada de decir los que tengan representación parlamentaria, porque eso de tener representación parlamentaria ahora mismo ya no es crédito para los partidos, es descrédito para los partidos. Si tienes representación parlamentaria quiere decir que quizás seas un delincuente. Nada de la proporción de tiempo en función de si tienen representación, de eso nada, de eso ni hablar. Todos iguales, y espacios obligatorios. Claro. ¿Y cuáles serían los puntos clave de esa reforma de la Constitución? Que esos puntos que atraigan la atención de la gente y digan, pues mira, esto merece la pena, o esto es muy válido, o por esto sí, ¿no? Por este camino sí. Pues con el tiempo he ido incorporando cosas y haciendo añadidos, algunos por iniciativa propia, porque la sociedad va evolucionando, por no decir que la coyuntura se va pudriendo, y también he ido aportando novedades que me pedían y me sugerían los activistas. Entonces ahora mismo hay muchas cosas que en ese texto que no había en el origen. Una es que, por ejemplo, he dicho al principio que había dos puntos estrella de la reforma. Pues he citado uno, el otro sirve para prevenir todo tipo de corrupción. Poco tiempo después de que yo escribí esto, Mariano Rajoy se inventó la ley de transparencia. La ley de transparencia es un fiasco. Es un fiasco. Porque tú vas y pides información de lo que sea y simplemente no te contestan, no te la dan y te hacen pasar por un martirio, por la Comisión de Transparencia y por todo eso. Y si no, también, si te contestan, es muy fácil que te digan que no, que es que por protección de datos, que no, eso es todo basura, sí. Todo basura. Entonces, aquí hay un sistema de garantía activa de la información sobre las cuentas económicas del Estado, que es la imposición en la Constitución reformada de que todas las cuentas públicas, todos los extractos de tarjeta Visa, todos los contratos administrativos, todo lo que tenga que ver con los números del Estado, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, de las diputaciones y de todo esto, todo tiene que estar permanentemente en Internet a disposición de los ciudadanos 24 horas del día, 7 días a la semana, para que cualquiera en cualquier momento lo pueda revisar. Y para los que no tengan Internet o no lo sepan manejar, a las bibliotecas públicas. ¿Y con eso qué se consigue? Eso es un monstruo, eso es algo, dirán, bueno, claro, es que el señor Ortega, ¿qué pretende? Porque ¿quién puede manejar tal cantidad burra de información? Pues muy bien, eso tiene como propósito que cualquier político tenga tentación de meter la mano en la caja o de llevarse el porcentaje correspondiente, las obras públicas como hacen siempre, porque nunca, si eso se hiciera así, ningún político estaría al 100% seguro de que un economista en paro o un contable enfadado al que ha abandonado su mujer o un experto en cosas de estas que se ha cabreado por cualquier razón o en una noche de insomnio no digan, bueno, voy a escarbar aquí. Y entonces creo que podría servir de disuasión, por no hablar de la posibilidad de que haya grupos organizados. Al principio de todo este follón había un grupo de economistas con los cuales yo tuve ocasión de reunirme para hablar de la reforma de la Constitución, que se llamaban ATAC. Era un grupo de economistas.
un grupo de economistas organizado también podría planificarse, para explorar las cuentas del Estado. Bueno, eso es una medida. Y después pues hay alguna otra medida que hay muchas, hay muchas. Por ejemplo, ¿qué es esto de las subvenciones a los partidos políticos? Por Dios, ¿esto qué es esto? Subvenciones a los sindicatos, fuera. Subvenciones a las organizaciones empresariales, fuera. Subvenciones a los partidos, todas fuera, todas fuera, todas fuera. El que quiera un partido político, que se lo pague. Como decían, que quiera una iglesia católica, que se la pague, pues el que quiera un partido político, ¿qué inconveniente hay, por Dios? ¿Qué problema hay? Que quiera un partido, que se lo pague. Muchas personas me han hecho la observación de por qué no se puede hacer un contrato con los políticos, para que el que incumple una promesa electoral vaya fuera. Eso así no cabe, porque eso sería... Aquí no hay un contrato en sentido estricto, por eso sería mandato imperativo. El mandato imperativo era el que tenían los procuradores en cortes en la Edad Media, cuando se subían a un carro y se iban a la capital de Castilla o lo que fuera, o de Navarra en aquel momento, y elegían rey. Entonces, el mandato imperativo que tenían era el uno, se reunían con un propósito, con una finalidad concreta, que era elegir rey y cosas diversas. Entonces, el mandato imperativo está prohibido, y eso significa que cuando se elige un diputado al Congreso, ese diputado al Congreso es un representante de la soberanía popular que tiene que hacer lo que proceda en cada caso. No le puedes poner una serie de instrucciones como una cartilla de un niño en el colegio diciendo haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Pero en cambio lo que sí que se puede hacer es introducir una modificación de las reglas del juego, en el sentido de que el político que de forma ostentosa se separe de lo que ha prometido hacer en una campaña electoral, y a todos se nos forma en la mente una cara y un rostro de un político muy conocido. Entonces, este político tendrá que dejar su cargo representativo, pero claro, siempre con audiencia y previa tramitación de expediente contradictorio. Expediente contradictorio no significa que se contradice a sí mismo. Expediente contradictorio significa que el interesado en el expediente puede contradecir el pliego de cargos y la acusación y todo esto. Entonces, con audiencia, con respeto y con todo, y con un procedimiento que después se puede impugnar ante los tribunales, pero usted va fuera, usted va a la calle. Otra cosa que proponía yo, que en aquella época no era un problema, pero ahora sí, es que de la misma forma que puede haber una iniciativa legislativa popular con 500.000 firmas, para poner en las Cortes un proyecto de ley, ¿por qué no va a haber la posibilidad de que también con 500.000 firmas se presente por parte de los ciudadanos un recurso de inconstitucionalidad, que hoy día no se puede hacer, pues solamente cabe que lo haga el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores o los presidentes de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas? Y entonces, ahora, ¿por qué sí? Y entonces no. Pues muy fácil, porque es que cuando se hizo la Constitución, no cabía en cabeza humana el disparate que estamos viendo en Pedro Sánchez. No cabía en cabeza humana. No cabía en cabeza humana. Haciendo decretos ley cada 2 minutos, bajo pretexto de una urgencia que no existe, y un decreto ley, otro decreto ley, otro decreto ley. Y no, el problema no es la forma, el problema no es que lo haga mediante decreto ley, el problema es el contenido, porque son cosas. Cógete la ley del bienestar animal, o cógete la ley del solo es sí y tal, y todo esto. Entonces, ante esas situaciones, pues los ciudadanos también, yo creo que es algo muy natural y es una realidad nueva. Esto es una realidad que antes no había, pero que ahora la tenemos que soportar, porque la política se ha degradado hasta esos niveles. Y otra cosa que había que hacer es
establecer una barrera de separación absolutamente nítida entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. O sea, la independencia del Poder Judicial, que ahora es de risa, esto es de risa, de risa. Hay que garantizarla. ¿Y cómo se garantiza? Primero, no deja de ser, o a mí me lo parece, una contradicción que hay un ministerio que es el Ministerio de Justicia, que tiene que ver con todo el mangoneo de los jueces y tal y todo eso. El Ministerio de Justicia, la justicia es un poder del Estado y el Ejecutivo es otro poder del Estado distinto. El Ministerio de Justicia debería de restringir sus funciones a la gestión de la abogacía del Estado y poco menos, y ya está. Y el Poder Judicial debería ser total y absolutamente autónomo, independiente. Los magistrados o los vocales del Poder Judicial los tenían que elegir los jueces, mediante sufragio universal, no el pueblo. El pueblo, en mi opinión, no, porque como hemos visto en el cine norteamericano tan a menudo, cuando el fiscal interviene para empapelar a los malos, pues muchas veces las pruebas se las medio inventa para salir en rueda de prensa diciendo que han cogido a los malos y entonces ser reelegido. Entonces las debilidades propias de la política no se deberían de trasladar al tema judicial. ¿Qué más había? No, eso sería súper interesante, ¿no? Eso de que se garantizara la separación de poderes, el poder judicial por una parte y no poder intervenir ni nombrar por parte del gobierno a esos miembros, ¿no? También hice Sí. a petición de los activistas, cuando estaban con el tratado de la pandemia y la reforma del tratado de pandemia, etcétera, había mucho susto, había mucha inquietud justificada eh, ante la posibilidad de que el señor ese, Uh-huh. el director de la OMS, porque el hombre se metiera aquí y pudiera dictar resoluciones administrativas sobre cosas que están también en la mente de todos. Entonces, el artículo, creo que es el 1.2 de la Constitución, pues también era reformado para poner muchos inconvenientes, digo poner muchos inconvenientes, porque es que no se puede prohibir absolutamente la cesión de poderes del Estado a organismos supranacionales porque estamos en la Unión Europea. Entonces, Claro, ese sería otro tema. al principio lo escribí así, pero después de escribirlo dije, bueno, no, algo puse. Dije, bueno, salvo la Unión Europea, algo así, pues una fórmula de compromiso. Pero, en fin, el caso es que había muchísima inquietud, por no decir que había pánico en ese momento, y me lo pidieron y a mí me pareció que sí, que había que hacerlo. Y entonces lo redacté así, de esa manera. Luego hay otra parte de la Constitución que no es la parte que tiene que ver con la garantía de la pureza de la democracia, que es una parte que se refiere a, a poner, a darle a la sociedad y a darle al Estado las herramientas propias para conseguir materialmente una sociedad mejor. Conseguir materialmente una sociedad mejor quiere decir que abandonando, o sea, no quiere decir que yo me deje llevar por todo este cuento de cambio climático, ni del clima cambiático, ni de lo esto ni del otro. Pero claro, no cabe ninguna duda de que si le quitas ese sectarismo pernicioso y peligroso, la causa del ecologismo es una causa noble y necesaria. Noble y necesaria. Entonces yo tengo experiencia personal en esto porque estuve ayudando a una persona que era Simón Heberfaul, que era un coronel del Ejército del Aire de Venezuela, expulsado del ejército, eh, que había inventado un dispositivo que digamos que no debo hablar en público de ese dispositivo porque hay
tengo problemas de altísima política. Tengo problemas de altísima política. Para explicar lo que era, solamente puedo comentar que había un motor, era un motor muy bonito, voy a decirlo así, era un motor muy bonito, muy bonito, muy bonito. Y luego tenía otro cacharro que era el reactor Foul, que se lo ponemos a un coche, motor de explosión de gasolina, y prácticamente eliminaba las emisiones de carbono, reducía el consumo en un 69% y aumentaba la potencia del motor, o sea, mejor imposible. Y en esa época, pues yo dije, bueno, esto es algo bueno, y lo cité en una entrevista que me hicieron en Televisión Española en la Cumbre del Clima, coincidiendo con la Cumbre del Clima de París, pues esto lo cité. Pero claro, este hombre murió en la ruina y murió sin poder conseguir que nadie le hiciera caso. Y recuerdo que tenía otro amigo que era Miguel, que también por desgracia murió, que también que este había patentado una modificación genética de levaduras para que las levaduras tuvieran mucha más capacidad de convertir el azúcar en ¿qué hacía con las levaduras? Bueno, que se transformaba el azúcar en energía de forma muchísimo más eficiente. Hubo un momento en el cual alguien consiguió llegar al ministro Soria. Entonces, el ministro Soria, el hombre, no tuvo más ocurrencia que contestar, y el hombre contestó, diciendo que no, que esos inventos y que esas cosas para mejorar la energía y para mejorar el medio ambiente y tal, que esto era para conseguir ecocombustible, para conseguir eso. Que eso tenía que ser de la iniciativa privada, que el Estado no se podía meter. Eso es justo al revés. Lo que hay que hacer es justo al revés, justo al revés. Claro. Entonces, en este texto, lo que se dice es que se le encarga al Estado la responsabilidad del impulso de la investigación y de todo lo que se relaciona con estos desarrollos, pero además es que hay una previsión especial, que cuando de aquí salga un ingenio que tantos conocemos en la teoría, el motor de agua, el motor de vino, el motor de suavizante, el motor claro, no llegan a desarrollarse, el motor por aproximación de imanes. Entonces, que los hallazgos, consecuencia de esa se cedan, o sea, las patentes derivadas de esos hallazgos, se cedan al dominio público para su explotación libre y gratuita. Y normalmente las patentes derivadas de esos inventos ya se sabe que las compran las multinacionales y las dejan inactivas. Las patentes, no las explotan porque no quieren, no les va bien. Entonces no entiendo muy bien cómo lo pueden hacer, porque yo de lo poco que sé de propiedad industrial, pues lo que sé es que las patentes, si se quedan inactivas durante un tiempo, se pierden o una consecuencia. Bueno, da igual. Entonces, obligación del Estado de ceder al dominio público de forma gratuita las patentes. Y también no es solamente eso, sino que como los particulares siguen inventando cosas y no paran de inventar cosas y no van a parar de inventar cosas, para bloquear la posibilidad de que una multinacional del petróleo compre esa patente, se establece un derecho de tanteo y retracto en favor del Estado. El tanteo y el retracto son derechos de adquisición preferente recogidos por el Código Civil. El tanteo significa que si tú quieres vender un bien a un tercero, el titular del derecho de tanteo tiene la opción de comprarlo con preferencia a ese tercero. El derecho de retracto consiste en que si a pesar de eso
has vendido a un tercero, el titular del derecho de retracto tiene el derecho a deshacer esa venta y quedárselo por el precio que figure en la escritura. Esto podría bloquear definitivamente este mecanismo perverso, sucio y ruin, en el cual la humanidad no avanza porque lo impiden las multinacionales del sector especializado, en este caso Claro. la del petróleo. Y lo mismo se aplica a los inventos que tienen que ver con la salud, a los hallazgos que tienen que ver con la salud. Yo estaba un día con mi editora mi editora, para no dar pistas. Estaba con ella y me coge y me dice, es que tengo un amigo que inventó una cosa que cura el cáncer. Cura el cáncer estupendamente y hace muy tiempo que no sé nada de mi amigo. Esto del no sé nada de mi amigo, esto es el ABC del tema, esto es que se repite constantemente. Ya es preocupante, ¿no? El inventor del motor por aproximación de imanes también está desaparecido desde hace mucho tiempo. Yo lo leí en el periódico esto de este motor en los 90 y está desaparecido. Bueno, pues nada. Entonces me dijo que había una multinacional que le había comprado la patente, que no voy a decir la que es, una multinacional muy, muy conocida, conocidísima, le había comprado la patente. Entonces, el ingenio humano es capaz de proporcionarnos una vida mucho mejor, mucho más saludable, mucho más limpia y mucho más simpática. El ingenio humano da para casi todo. Pero claro, si el ingenio humano está bloqueado por esta basura de intereses, claro. intereses potentes, pues entonces ahí ya poco se puede hacer. Y luego, claro, en este texto pues también hay algo que puede ser más polémico, pero que es lo que yo creo. Que es lo que yo creo. Esto va de tratamientos médicos alternativos. Esto va de acupuntura, de reflexología podal y de homeopatía, etcétera. Entonces la homeopatía es muy polémica. Nada más entrar Pedro Sánchez, pues le emprendió contra esto que llamó pseudomedicina. Y a mí me parecía que el ridículo no podía ser mayor. No podía ser mayor. Porque si un procedimiento de sanación como es la acupuntura, que tiene miles de años, porque se han encontrado en yacimientos arqueológicos agujas de hueso que son supuestamente para pinchar, acupuntura. Y ha venido durante miles de años demostrando su eficacia, porque si no esto se habría abandonado. ¿Qué haces tú y quién eres tú? Petimetre, ridículo, payaso, pedazo de payaso, diciendo que esto es una pseudomedicina. Entonces, como yo sé que funciona, que lo he experimentado como paciente, sé que funciona. Entonces también es una pena que esto no esté integrado en la seguridad social. Es una pena. ¿Por qué razón no está integrado en la seguridad social? Entonces esto también está recogido ahí en la reforma. La acupuntura, la reflexología podal y todos los tratamientos alternativos que no sean de idiotas, porque algunos habrá que sea más de charlatanería Bueno, que otras cosas, claro. pero o sea, habría que asegurarse bien, pero bueno, es el concepto. Y respecto al Estado, por ejemplo, de autonomías, ¿cómo sería enfocada la Pues mira, Constitución? ¿Cómo vendría? respecto al Porque es estado de las muy... autonomías, yo escribí un documento en el 2021, que es un informe sobre la democracia, que explicaba, entre otras cosas, bueno, desmontaba todo el sistema y explicaba dónde está el truco de la política en España y por qué los políticos no gobiernan para el pueblo. Y entonces ahí hay un punto estrella, que es que las autonomías son el paraíso de los políticos. Son el paraíso de los El políticos. paraíso, ¿no? Sí, Suena así. porque no solamente tienes ahí un montón de gente viviendo la sopa boba, que son diputados autonómicos de los gobiernos autonómicos,
que eso ya sería una carga para el Estado, económica me refiero, ¿eh? Sino que es que después resulta que cada uno de esos diputados autonómicos tiene un montón de asesores, no sé si como la división acorazada de Brunete número 1 o parecido, al número me refiero, Sí, y sí. entonces mi opinión del estado de las autonomías es que es lo peor, esto es lo peor, y ahora se está viendo con este follón de Valencia, en este tuya mía, tuya mía, tuya mía de Pedro Sánchez echándole la culpa al otro y viceversa, que se ve que no funciona. Se ve que no funciona. Aquí en España, según he oído por ahí, hay multinacionales extranjeras, en el sentido favorable, lo digo ahora, Ujú. de gente que se quería instalar aquí y quería ponerse a fabricar y quería ponerse a crear riqueza y se han ido de vuelta, se han ido de vuelta porque el laberinto legislativo que hay para obtener los permisos y las licencias y tal entre el Estado, la comunidad autónoma, el ayuntamiento y todo esto es que A se volverse aburre loco, ¿no? y Claro. se va. Lo que pasa es que yo no me he atrevido a poner esto en la reforma porque me parecía demasiado brutal y demasiado radical y me parecía que había mucha gente que de buena fe están convencidos de que las autonomías son estupendas y entonces yo lo que no quiero es quitarme yo mismo la posibilidad de que haya todo ese gran número de adhesiones a la reforma de la Constitución. Si hubiera democracia auténtica en España y hubiera elecciones justas en España y España pudiera ser gobernada eh, por representantes, no puede haber autogestión, claro, desgraciadamente, por representantes fieles de los intereses del pueblo, entonces en esa fase número 2, entonces sí, yo creo que este tema se debería de abordar. Esto me recuerda que un día estaba dando una conferencia sobre la reforma de la Constitución en la Universidad de La Laguna y viene un alumno y me pregunta ni más ni menos que si la reforma de la Constitución que he escrito recoge la independencia de Canarias. Me pregunta eso. Y le Sí, contesté igual. Y dije, no, sí, sí. no, porque este texto no es para eso. Pero claro, lógicamente, una vez que se apruebe esto y que haya democracia de verdad en España, ya se puede ahí hablar de todo. Y es cierto, se puede hablar de todo. Esto también en cierto sentido es un riesgo, pero eh, si creemos en la democracia tenemos que aceptar que se haga lo que diga el pueblo. A mí no me gusta, yo no soy partidario ni creo que saliera nada de la independencia de Canarias, nada de todo esto son las agencias de información, todo esto es la CIA y lo sé, es que lo sé. Y la madre que los parió a todos. Entonces, el Estado este autonómico, que es un fracaso y que es un peso muerto inmenso, un peso muerto inmenso y que es el paraíso de los políticos, yo creo que si pudiera yo chasquear los dedos y que mañana hubiera desaparecido, lo hacía ya, inmediatamente. Claro. Pero claro, Supongo que pasa igual con el tema de la Unión Europea, ¿no? Estamos dentro de la Unión Europea y sería también, digamos, el principal problema, ¿no? Antes de la o a continuación de la nueva Constitución, no sé cómo iría eso. ¿quién, quién no Porque, está, quién no está hasta las narices de la Unión Europea? ¿Quién no? Yo que he trabajado mucho, muchísimo, constantemente, toda mi vida profesional en el sector pesquero, a mí ya me duelen los oídos de escuchar cuando hay una medida draconiana, una medida injusta, una medida para machacar a estas personas. No es que esto viene de Bruselas, no es que esto viene de Bruselas. Esto es ya es que me duelen los oídos de escuchar la misma basura. Es que viene de Bruselas. Y por cierto, que en Bruselas, como es el paraíso también de los lobbies y de los intereses sucios, claro. pues he sido testigo durante muchos años de cómo ha estado intentando destruir el sector pesquero, que no se habla, del sector pesquero no se habla de la agricultura, pero es también sector primario y es muy importante porque, eh, bueno, decía Rousseau decía que el modelo de ciudadano
que tenía que salir después de la revolución, cuando ya se hubieran destruido los privilegios de los nobles, era el pequeño agricultor autosuficiente, dueño de la tierra, que se relaciona directamente con el Estado. Lo decía en atención al tema de los gremios. Cuando ellos quieren destruir el sector agrícola y sobre todo el sector pesquero, no están atacando solamente a nuestro medio de supervivir físicamente y de comer, sino que están destruyendo la libertad. Hay empresas agroalimentarias muy potentes que concentran en pocas manos el poderío de la agricultura y tal, pero el sector pesquero no. El sector pesquero no. Ahí son todos microempresas. Hay barcos de trasmayo, que son explotaciones familiares que tienen hasta 2 tripulantes nada más. Y claro, Rousseau dijo aquello porque él sabía perfectamente bien. Esto es como la diferencia que estableció Karl Marx entre las libertades formales del capitalismo y lo que él llamaba libertades reales del socialismo. Este Rousseau sabía que la libertad política, si la libertad económica no es nada, pues siempre te debes a un patrón. Y entonces aquí ellos están luchando, están intentando machacar al sector agrícola y también especialmente al sector pesquero por esto. Entonces, claro, esto ya es que cansa, Sobre todo porque sabes perfectamente bien y le metí el dedo en el ojo a la Comisión Europea en una queja que tengo presentada allí en Bruselas y que está en trámite desde hace 9 años todavía, está en trámite. Por un tema que no sería mucho detalle explicar. Entonces, ojalá hubiera una forma segura económicamente y políticamente, ojalá hubiera una forma de quitarnos de en medio de la Unión Europea. Ojalá. Yo creo que hay mucha gente que lo está pensando. Y por Claro, supuesto... porque es que no sé lo que esperan, ¿no? ¿Por qué actúa así la Unión Europea? ¿Por qué no quiere tanta pesca o determinada agricultura? Porque lo que quieren es que comamos grillos. ¿Sabes qué estaba haciendo? Todo va derivado hacia el mismo camino, ¿no? Hacia la misma Sí, forma claro. de alimentarnos. No. Por una parte es eso, que quieren que comamos grillos. Cuando la Comisión Europea sacó a principio en enero, el 3-4 de enero de 2023, los 2 reglamentos de ejecución autorizando como alimento los grillos y los gusanos, entonces yo inmediatamente hice una queja a la Comisión de Peticiones diciendo varias cosas que tal. Y de ahí la serie de conferencias que he estado haciendo sobre el tema este de los grillos y los gusanos. Y entonces ellos quieren cargarse la agricultura también porque quieren dejar paso a Monsanto. Monsanto sabe que lo que está haciendo es que es un crimen. Es un crimen. Clones de alimentos. Lo que está haciendo es patentar Claro. las semillas y la gente, el público, los ciudadanos, los españoles, somos tan remotadamente completamente imbéciles, como para considerar que es estupendo la sandía sin pepitas o que es estupendo la uva sin pepitas, porque claro, hay que ver qué molestia más grande tener una El pepita. huesecillo. Qué molestia más grande. Ah. Y no saben que eso es la vida. Pero no solamente es la vida, es una semilla, es un milagro de la naturaleza, es un milagro, porque de ahí sale una planta entera. Y no solamente que eso es la vida, sino que eso es la garantía de la independencia y la libertad de los ciudadanos y de los agricultores y por lo tanto los ciudadanos. Porque cuando Monsanto consiga su propósito de que toda la agricultura sea de semillas patentadas, entonces se acabó, ya se acabó. La tiranía ya será máxima. ¿Por qué? Porque tú puedes tener restricciones políticas, tú puedes tener restricciones de movimiento. A ti te pueden prohibir salir a la calle
o te pueden prohibir conductas, o te pueden prohibir, como con la ley de bienestar animal, dejar un perro en el coche mientras vas a... Claro. Pero lo que no... Y todo eso lo puedes soportar, y lo puedes soportar, y lo puedes soportar. Pero lo que no puedes soportar es que no te den de comer. Entonces lo que quiere Monsanto es muy simple. Es ponernos a todos de rodillas para suplicar que nos permitan trabajar 27 horas al día a cambio de un tazón de lentejas. Esto Claro. es lo que quiere Monsanto. Terrible panorama, posiblemente en un futuro catastrófico, ¿no? Esto es lo que tenemos que Claro. evitar. Sí, pero es que hay que verlo, es que la gente no lo ve. Entonces, yo hoy he comido uva hoy, yo he comido uva. Uva. Ujú. Y entonces la semilla, la primera semilla me la he quitado de la boca, pero una vez hecho esto he pensado, digo, bueno, Pepe, ¿qué estás haciendo? Si aquí está todo el resveratrol, todos los antioxidantes, todos los beneficios de la uva. Y las siguientes las he masticado, me las he tragado como Dios manda, como debe ser. Pero claro, la gente está encantada de que la uva no tenga semilla porque esto es muy chic, ¿no? Y de la sandía, bueno, un día estaba yo en un supermercado de cuyo nombre no quiero acordarme, pero Mejor no. conocidísimo, y ponía como un reclamo, como una grandísima ventaja, tenemos sandía sin pepita, y esto es lo que tenemos. Como un gran avance, ¿no? Vale. Bueno, ¿algún punto más, José, sobre la posible nueva reforma de la Constitución? ¿Algún interesante? Estaba hablando y me he acordado de otro punto, pero se me ha ido a la cabeza, sí, me ha ido a la cabeza. Bueno. Respecto al jefe del Estado, la figura de la monarquía, ¿cómo se quedaría? Pues yo tampoco me he querido meter con eso por una razón. Ujú. Eh, Esto es una respuesta a la tiranía mafiosa de los partidos políticos, ¿eh? Ujú. Entonces, el hecho de que haya una casa real de los Borbones, que por derecho hereditario sean los jefes del Estado por turno y por herencia y tal, posiblemente sea contra natura. Es que los orígenes de la monarquía, curiosamente, están en una parte importante en los bosques de Germania. En los bosques de Germania. Los bosques de Germania. Y la monarquía era electiva, electiva, electiva. Esto de la monarquía que pasa de padres a hijos es un invento de la Edad Moderna. La Edad Moderna es tipo siglo, bueno, y la Edad Media, Ujú. tipo siglo XII, XIII, XIV, XV y en adelante. Entonces lo que yo veo es que eso de que la monarquía es hereditaria, fundamento no tiene ninguno y utilidad poca. Pero es que lo contrario a mí me aterra, ¿eh? A mí me aterra. Lo contrario me aterra, porque al fin y al cabo este es un señor que está ahí, que tiene muy pocas facultades y muy poca libertad de actuación, y ya se ha visto. Pero si pones ahí a un corrupto de estos partido político, igual cual sea, puede ser mucho peor. Y luego, por otra parte, yo creo que te lo digo esto porque es que yo no he querido meterme tampoco con eso, ¿eh? Ujú. Y he perdido alguna adhesión importante por no cambiar al rey y tal. Pero claro, teniendo en cuenta el sentimiento popular y la evolución de la política y la sociedad en España, yo tengo la sensación de que una tercera república sería una trampa porque sería saludada por mucha gente, por mucha gente, mucha gente como la llegada por fin de la libertad. Y de eso nada, ¿eh? No O sea, tiene nada que ver, necesariamente, se claro. podría producir un espejismo muy grave, muy grave. Ujú.
porque pasar las sartenes brasas no tiene ninguna ventaja, ¿eh? Entonces aquí vendría todo el mundo y diría, ay, qué bien, que ya te... No, no, espérate un momento y observa lo que pasa, observa lo que pasa. Entonces tampoco me he querido yo meter de momento con ese tema. Y vuelvo a decir lo mismo, cuando en España haya democracia, si la gente de forma libre y democrática quiere cambiar al rey, pues que lo cambien. Yo no soy monárquico, ¿eh? No soy monárquico. Yo no le tengo ningún apego a eso. Pero bueno, tiene que ser que en España que haya democracia. Claro que sí. Bueno, pues vamos a ir acabando ya, José, por cuestiones de tiempo. Si te queda algo por decir o por comentar sobre esa idea de reforma de la Constitución, algún punto que se haya pasado importante, pues eso. O quieras decir algunas palabras ya para... Bueno, yo lo que... Sí, claro que sí. Si yo hablo de 20 millones de votos, la mayoría de la gente dirá que soy un iluso. Y yo tengo una respuesta, que ya la he dicho en algún foro legal, en algún foro de abogados, que es que ya está bien de pequeñeces, ¿eh? Ya está bien de pequeñeces, que tenemos que pensar en grande. ¿Que ¿Por qué no vamos a pensar en grande? Tenemos que ir. Yo cuando estaba en la universidad, muchas veces me lo recordaba mi padre. Yo decía, para sacar un aprobado tienes que estudiar para sobresaliente. Y más o menos es que funciona así. Entonces yo creo que ¿por qué razón no nos vamos a poner la meta de conseguir 20 millones de votos? Se puede conseguir, pero para conseguirlo necesitamos que la gente se mueva un poco. Y quiero decir otra cosa. Había una web, que era una web de WordPress, que hace un tiempo, digamos que aquí en el grupito que tenemos en Valencia para impulsar esto, que está formado por activistas de Unión Activa Valencia, pues se unió Mateo, el presidente de Policía por la Libertad. Entonces Mateo hizo una proposición que era que en vez de hacer los pliegos de firmas por escrito, que era un poco más farragoso incluso de manejar, no hacíamos las firmas digitales, ¿eh? Y entonces para hacer las firmas digitales se hizo otra web, una web nueva, una web alternativa, pagando el dominio y tal de otra forma. Y esto lo hizo un técnico que conoce muy bien su trabajo. Este técnico que conoce muy bien su trabajo, lo que no conoce es la desenvoltura política y el sesgo político de lo que está pasando. Esto no lo conoce. Entonces nos hizo una web que estaba llena de una iconografía que recordaba la masonería. Vale. Y además utilizaba un lenguaje que es el lenguaje lo que él escucha en la tele, que si un futuro sostenible y tal, eso nada. Sí. Sí, queremos un Lenguaje futuro político actual, claro. Entonces, con lo cual, pues yo tuve que introducir ahí unos cambios en esa web. Y esto lo digo porque puede causar un poco de perplejidad que ahora mismo hay 2 páginas web de la reforma. Yo tuve que introducir ahí algún cambio, pero como no era capaz técnicamente, porque había utilizado él unos procedimientos muy complicados de manejo de web, pues yo no era capaz. Entonces tuve a Rafa, que es uno de los activistas de Unión Activa Valencia, le tuve que pedir que me quitara todo eso que había ahí malamente, pues que ahora no se consigue la plasticidad que tenía en la página web que hice yo de WordPress. Que si yo, por ejemplo, hacía un vídeo, por ejemplo, este vídeo que estamos grabando ahora, pues lo lógico es subirlo allí a la web. Entonces ahora mismo hay una página web que es manifiesto2012.wordpress.com y otra página web que es reformarlaconstitución.es. Y el apartado de firmas digitales está en esta segunda. El apartado de firmas digitales tiene la ventaja
de que todo el mundo puede saber en todo momento y en por no se han recogido. Y el inconveniente de que no es posible falsear el contador partiendo de tal número, partiendo del número de firmas que yo ya tengo recogidas, que he ido recogiendo a lo largo de 12 años. Entonces ahora mismo pues esto es un poco, estamos un poco parados por culpa de esto, porque hay una página de firmas digitales que tiene muy poquitas firmas y la otra página que tengo yo ahí todo en mi despacho, tengo todos los pliegos firmados y es la explicación de si alguien se interesa por el tema, de por qué en este momento hay dos páginas web. Yo confiaba en que hubiera, hace un par de años o 3 años, estaba muy convencido de que iba a haber un despliegue informativo en medios alternativos como este tuyo de la reforma de la Constitución. Y estaba pensando básicamente en una radio por internet muy conocida y muy seguida y muy supuestamente militante de activismo y tal. Ese señor me falló, estrepitosamente, me falló. De pronto dejó, yo había hecho ahí 2 entrevistas, una sobre el pincho moruno y la otra sobre el pucherazo. Claro. Y yo estaba muy convencido de que iba a haber un desembarco mediático, aunque fuera un desembarco mediático alternativo, en esa radio, y de pronto este hombre, pues desde el 14 de octubre de 2021 no me ha leído, tengo un WhatsApp que ni me lo ha leído, ni hostia, ¿Y ni a qué nada. crees que Entonces, puede ser debido el cambio de...? pues eso puede ser debido o a que se ha pasado el enemigo y está haciendo disidencia controlada, que es posible, porque es muy fácil, ¿eh? Yo lo de la disidencia controlada es que lo he experimentado profesionalmente, no es ahora, no es del activismo, es que profesionalmente la he sufrido, la he experimentado y he tenido ocasión de irritarme mucho con ella cuando trabajaba en el sector pesquero y no doy más detalles porque no quiero ofender a ninguno de mis antiguos clientes. Es muy fácil aparentar que tú estás defendiendo una causa y hacerlo a medias tintas o menos, está chupado. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que este señor tuvo un accidente con la moto, iban 3 motos y nada más que le dieron a él. Y entonces creo que estuvo en el hospital con no sé qué roto y a lo mejor es que cogió miedo, quién sabe. La realidad es que desde ese momento está hablando, se dedicó a tareas divulgativas menos comprometedoras, mucho menos comprometedoras, No entiendo. que no sirven para conseguir un mundo mejor, ¿eh? Entre ellas el tema este más que famoso ya de la Tierra plana, que tiene sus seguidores, pero Sí. que, en fin, la Tierra es que sea plana o sea esférica, o sea tenga forma de geoide, que es la forma que tiene el geoide, que es una esfera Un poco imperfecta. irregular, claro. Es que da igual, es que lo que queremos es vivir en una sociedad justa y libre, y en cualquier tipo de tierra, ¿no? Entonces, pues nada, es que es muy obvio el cambio que ha experimentado este señor. Y sobre todo que yo le mandé mensaje a través de una colaboradora suya, que es la famosa rubia de la tele, Silvia de Diego, que es amiga mía, y dijo que sí, que me lo iba a leer, pero que no, el WhatsApp, digo, pero que nada, nada de nada. Entonces, pues ha sido un inconveniente muy serio, un inconveniente grave. Bien. El que sí que sigue apoyando es Miguel Rix, ¿eh? Él sí que Miguel sigue. Reis, ¿no? Sí. Muy bien. Y si alguien quisiera apoyarte, por ejemplo, con proyectos así importantes, como puede ser una radio, ¿cómo puedes ponerse en contacto contigo, José? Yo, yo tengo en mi canal de YouTube, en todos los Tienes tu vídeos, propio canal que se llama no, el canal de José Ortega, Canal de José Ortega. o José Muy bien. Ortega TV, da igual. En todos los vídeos que publico pongo un correo electrónico de contacto, que por lo demás es Ortega-,
abogados@icloud.com. iCloud es el correo de esto de Mac. Y cualquiera ahí pues me puede escribir lo que quiera para preguntar o para sugerir también. Las sugerencias son bienvenidas, ¿eh? Ahora mismo se está hablando, hemos hecho una entrevista en otra radio hace poco, es una radio en donde no sabían nada de esto. No sabían nada. No tenían idea. No sabían nada. Entonces, ha sido mucha información para esta persona, de golpe mucha información. Y está hablándome de consensuar, un texto, de consensuar. Y yo no tengo mucha gana de consensuar, la verdad. Consensuar es como contentar al máximo posible. Consensuar es que nos pongamos todos de acuerdo con un texto. Sí, cuando ahora se está empezando, porque en este momento hay tal efervescencia política, hay tal descontento político que está todo el mundo rabioso del todo, muy rabioso, con el tema de la política, con el tema de Pedro Sánchez. Y ahora mismo, lo mismo que en aquella época, en el 12, se puso de moda el movimiento de los constituyentes, pues ahora mismo se está hablando que hay mucha gente que dice que no, que hay que reformar la Constitución y que todo eso y que tal. Pero claro, bueno, sí, mira, un contenido que es el que me había pasado como un pájaro por la cabeza antes, es el de el voto electrónico de determinados contenidos legales mediante el DNI electrónico. O sea, porque ahora mismo con estos avances tan guay de la tecnología tecnológica, realmente la necesidad de los diputados, digamos que se suaviza. Entonces, había una vez un activista, me pasó un texto así, que se llamaba Manifiesto de Justicia Poética, lo había hecho un abogado de Oviedo. El Manifiesto de Justicia Poética contenía también una serie de criterios, no era un texto articulado, sobre lo que debería contener una reforma de la Constitución. Y me ha venido a la memoria porque ponía que las leyes las tenía que votar el pueblo mediante el DNI electrónico. Eso es un disparate, eso no se puede hacer. Eso es... Y esto que él es abogado, no sé, no lo conozco, es abogado. Pero tú no puedes coger a la gente, a una persona que tiene un trabajo, y cargarlo todos los días con todos los proyectos de ley que se te están tramitando en el Congreso. Claro. Eso no es complicadísimo. Cosa diferente es que las leyes de desarrollo de los derechos fundamentales de la persona es así. Justamente las leyes a las que la Constitución vigente prohíbe, para las que la Constitución vigente prohíbe la iniciativa legislativa popular. O sea, sería darle completamente la vuelta a eso. Entonces, si estamos hablando de las leyes de desarrollo de los derechos fundamentales de la persona, por ejemplo, la ley de financiación de los partidos políticos, la ley reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, la ley de seguridad ciudadana, todas estas leyes orgánicas, que son contadas y además son de especialísima relevancia para la vida del ciudadano, y además están todas hechas, ya prácticamente están todas hechas, porque los derechos fundamentales en el tiempo que llevamos ya están. Es así, ahí sí se podía votar con el DNI electrónico, porque eso no es un trabajo de morirse. Claro. Pero esto lo pongo como ejemplo de cómo el tema del consenso. O sea, yo he consensuado mucho en mi vida. Yo he perdido mucho tiempo durante el ejercicio de mi profesión. He perdido mucho tiempo en reuniones inacabables y soy testigo de cómo a la gente le gusta escucharse. Le gusta escucharse, le gusta hablar. Le gusta un poco. Aunque no digan nada. Entonces a mí esto del consenso me da susto, la verdad, me da susto. Me da susto porque es que a mí lo que no me apetece ahora, y con esto no quiero decir ni que el texto sea un texto petrificado e inatacable, ni que yo sea
esté dotado de la iluminación divina, ni que sea el jurista número uno de España. De eso ni hablar, de eso nada. Pero a mí personalmente lo que menos me apetece ahora, después de 12 años que llevo, 12, clamando en el desierto para esta reforma, es ponerme a debatir con personas que son recién llegadas, y lo digo con muchísimo respeto, pero que no, y bueno, y si hablamos de personas que no son juristas, ya es el no va más, porque entonces la tendencia que yo he apreciado es la carta a los Reyes Magos. La carta a los Reyes Magos es decir, meter ahí todo, todo. No Todos los solamente, deseos, claro. no solamente materias que no son objeto de la Constitución, sino de la ley, sino materias que son objeto de decretos o de órdenes ministeriales. Es decir, la gente quería ahí meter de todo. No, ¿y por qué no ponemos también este? ¿Por qué no? Iba a salir un pedazo de constitución, ¿no? Inmensa. Entonces, no, Increíble. no, o sea, no. Y me escama un poco, la verdad. Lo confieso que es que me escama un poco. Y me encuentro en una situación comprometida, porque si yo me planto y yo digo no, yo no consensúo nada, yo soy un soberbio, yo soy un ególatra. Yo me he creído que soy Dios. Pero si digo, bueno, venga, entonces me puedo encontrar con que ya De- a partir de ahora tendré que dedicar mi vida a discutir cosas tontas con gente que sabe poco o que no sabe nada o que, o que, o que quiere meter cosas nuevas en el texto solamente para que se vea que él le ha puesto su semillita, ¿eh? Y También, entonces puede ser. estoy con ese problema ahora. Muy bien, José, pues muchísimas gracias por este tiempo que has dedicado a explicar tu idea esta de la posible reforma de la Constitución y encantado de haberte tenido aquí. Así que yo creo que mucha gente disfrutará escuchándote. Gracias a ti, gracias a los oyentes por su paciencia, o televidentes, o como se llame esto, y vamos a luchar, vamos a luchar. La lucha es una actitud. Muy bien dicho. Que no decaiga. Sí. Muy bien, José. Un Muchas gracias. abrazo y hasta Abrazo, siempre. Chao. igualmente.